Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Hola, bienvenidos. Hoy nos encontramos con nuestra psicóloga, Melissa Borges, de la Universidad Luis Amigó. Bienvenida. Muchas gracias. Y también nos encontramos con el pastor Gustavo Vélez, del Instituto Bíblico de Colombia. Bienvenido, pastor. Gracias, Leo, por la invitación. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial, también con el que daremos inicio a nuestro programa, y es acerca del perdón y la restauración. Yo creo que cuando tocamos este tema muchos se hacen preguntas acá y allá. Total. Bueno, quiero presentarles también a Liz ¿Gusto? y Laura. Mucho gusto. Laura, cuéntanos. Sí, claro que sí. Pastor, ¿qué pasa cuando nos negamos a perdonar y a ser restaurados? Bueno, Laura, el perdón es un tema muy amplio, muy profundo. Cuando nosotros vamos a la luz de la Biblia, teológicamente, sabemos que la Biblia es libro sagrado. La Biblia nos enseña que el perdón es un término sencillo. Perdonar es soltar. Es como tener una deuda y es perdonarla. Es de una u otra manera no cobrarla. Entonces, ligado a la definición teológica, si perdonar es soltar, para ustedes y para todos los que nos escuchan y nos ven, automáticamente cuando yo me niego a perdonar, yo me estoy como enjaulándome, estoy como encarcelándome, sí, presionándome, estoy como encarcelándome yo mismo y también encarcelando a la persona que necesita ese perdón que yo le puedo dar. Bueno, hola Melissa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Te hago la misma pregunta. ¿Qué pasa cuando nosotros nos negamos a ese perdón, cuando nos negamos a perdonar y a ser restaurados? Bueno, el perdón desde la psicología es un darse cuenta de, ¿cierto? Es un proceso que se da como cualquier otro proceso que hacemos los sujetos, las personas en nuestra vida cotidiana. Se puede comparar con el proceso del duelo, con el proceso de una separación. Es un proceso común que vivimos todos los seres humanos y es en esencia darse cuenta de esa necesidad, de esa falencia, de ese error, darse cuenta de algo. Cuando nos negamos, nos estamos negando a nosotros mismos el privilegio de hacer un proceso que en nuestra vida es necesario, sea en el momento de la situación, sea más adelante, sea futuro, pero es negarnos nosotros mismos a perdonarnos, porque cuando hablamos de perdón, psicológicamente tenemos que hacer un perdón primeramente interno, antes de poder exteriorizarlo. Entonces, como les dije, es un proceso que todos los sujetos, todos los individuos hacemos en algún momento de nuestra vida. Muy importante. Sí, claro, cada uno de nosotros tenemos que pasar pues por esas como diferentes etapas, estar dispuestos a poderlo realizar para que se lleve a cabo, ¿cierto? Yo tengo una pregunta para ti, pastor, primeramente. ¿Qué comportamiento tiene una persona que carga con una raíz de amargura? Bueno, es importante esa pregunta, muy fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque cuando hablamos de raíz, automáticamente tenemos que irnos a un árbol. Sí. Y sabemos que la raíz de un árbol no se ve, pero es lo que sostiene el árbol y en sí es lo que nutre el árbol. Entonces esa pregunta, cuando hablamos de raíz de amargura, ya le estamos añadiendo el término amargura, estamos hablando de que algo está alimentando mal nuestra parte interna, en este caso nuestro corazón, y hay muchas manifestaciones. El comportamiento de la persona que tiene raíz de amargura, bíblicamente, es un comportamiento en parte agresivo, es un comportamiento de una persona peleona, porque en lo que se está generando en su corazón, lo que esa raíz está alimentando, lo está dañando internamente. Ahora, ese daño se da internamente en él, pero también lo exterioriza en las demás. O sea, pastor, que podemos como dar un ejemplo de pronto de un metal, cuando se comienza a oxidar. Total. Está comenzando a corroer todo y se va dañando y poco a poco se va como desmenuzando, pero desde sí, su ese interior. es un buen ejemplo. Pero también lo podemos comparar de pronto como el cáncer. Una enfermedad que va creciendo. Porque la raíz de amargura no es que crece mismo, sino que a través, sí, muy bien, poco a poco se va alimentando
y va consumiendo Y va la persona creciendo. internamente, va creciendo y de esa manera se va generando un conflicto interno y se vuelve externo también. Y que como decía usted, por ejemplo, lo del cáncer es muy importante, pues es como ese ejemplo. No solamente una enfermedad afecta a la persona que tiene el cáncer, sino a todo su entorno, a la familia. Entonces ahí Total. está la mamá, el papá, la esposa, si tiene esposa, los hijos. Entonces se va como llevando a las demás personas, no solamente va internamente en él. Sí, muy bien. Sí, se va volviendo algo social. Bueno, entonces, ya que esa persona que se niega pues como a perdonar y a ser restaurado, entonces no solamente se está dañando a sí mismo, sino que como lo decía por ejemplo Liz, va dañando todo su alrededor, ¿cierto? ¿Qué opinas pues como de esa parte o qué nos puede decir bíblicamente, no sé, o teológicamente sobre el entorno de las personas que se han negado a perdonar? De pronto hay algún caso en la Biblia de personas que digan "No, es que yo no perdono", y de pronto a su alrededor haya habido como una afección. Sí, leo. Y realmente en la Biblia es un libro extenso acerca del perdón, muy extenso. Nosotros podemos ver algunos textos, lógicamente no todos, pero algunos, y es el libro de Efesios, hablando del comportamiento que puede tener una persona cuando no perdona. Entonces hay que partir de dos fundamentos: que el perdón es algo celestial, no es terrenal, porque el perdón viene del cielo. O sea, Dios a través de Jesús decidió amarnos, decidió perdonarnos a nosotros. Entonces es muy importante dejar en claro esto, porque el perdón, ya que se haga palpable aquí en la tierra, es diferente, pero viene del cielo. Entonces hay que notar, por ejemplo en el libro de Efesios, nosotros podemos ver claramente en el capítulo 4, 31, para las personas que están allí en casa y que pueden leer, allí en familia pueden leer la Biblia, que es el libro sagrado por excelencia. Nosotros podemos ver que es la enciclopedia de la vida, ¿cierto? Y aquí aprendemos Es nuestro temas manual de maravillosos. vida. Es un manual de vida y la Biblia nos habla de todos los temas. Entonces, en ese momento, en el capítulo 4 de Efesios, el versículo 31 precisamente nos dice: quítese de vosotros toda amargura. Note Como lo que que hablan el de la pasaje, raíz. lo que hablábamos ahora de la raíz, nótese que el pasaje está diciendo quítese, porque es que el perdón es una decisión. Sí, es como yo coger este vaso de agua, yo decido si tomo o no tomo, así de sencillo es el perdón. Entonces el versículo dice: quítese de vosotros toda amargura, ahí hay una coma, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces nótese que el perdón viene primeramente de Dios y se hace real aquí en la tierra. Entonces aquí está diciendo que hay unas manifestaciones de la persona que no perdona, lo que les decía ahorita. La persona es como si se metiera en una cárcel, cerrara la reja y botara las llaves. Yo lo tomo como si tuviera un veneno en mi interior y cada día ese veneno entra. Y va creciendo, literal. Fuera haciendo un efecto, ¿cierto? Puede hacer un efecto. Bueno, Melissa, cuéntanos acerca pues de esas raíces de amargura de las que se estaban hablando y todo, pues psicológicamente cómo se ve el hecho de no perdonar, porque pues se genera pues esa raíz en las personas, ¿sí? Hay una raíz de amargura. Entonces, ¿qué comportamientos psicológicamente demuestra esta persona o desarrolla, o cómo es su comportamiento en sí? Bueno, desde la psicología lo podemos ver, un punto muy importante esta pregunta, y es porque cuando hay una raíz de amargura, si bien la amargura no es algo tangible, ¿cierto? Es algo que nosotros sentimos, que va muy ligado a las emociones, que transforma el pensamiento. Al transformar el pensamiento y las emociones de la persona en sí cambia todo su entorno, pero primero es algo interno. Los comportamientos primero empiezan internos, todo ese cambio, porque lo primero que cambia son las emociones, los sentimientos, ¿cierto? Porque no es lo mismo lo que sentimos antes de experimentar la amargura que cuando ya la estamos experimentando. Sí. Y ya entra a un paso muy importante, que es estructurar unos pensamientos
que nosotros no teníamos aprendidos, y a raíz de la amargura, de todas esas emociones que eso desencadena, aprendemos pensamientos nuevos, y ahí es cuando hacemos una deformación de nuestra conducta desde lo interno. Al deformarlo, esta pregunta es muy importante porque deformamos nuestro proyecto de vida. Corremos el riesgo de nosotros deformar el proyecto de vida cuando entramos en ese trance de experimentar lo que es la amargura, porque el comportamiento cambia, incluso lo corporal, incluso la vestimenta. O sea, la persona cuando está experimentando el proceso de la amargura trae nuevas emociones que no todas las personas siempre han experimentado. Supongamos que es una que ya lo haya experimentado y esté repitiendo un proceso, Sí, claro. ya tiene unas herramientas para no dejarse como abarcar o ahogar tanto, o no dejar permear tanto esos pensamientos, porque ya sabe eso que va a desencadenar. Pero cuando es una persona nueva la que está experimentando la amargura, puede, como les dije anteriormente, correr el riesgo de perder su norte de vida, de perder ese enfoque al que iba y reestructurar todos sus comportamientos, desde el hablar, desde la mirada, desde lo físico. Inclusive el caminar de una persona con amargura puede cambiar, porque nosotros somos cuerpo, somos mente, entonces todo eso de la amargura, como te digo, entra cambiando los sentimientos de nosotros. Cuando entra el pensamiento, ya nosotros muchas veces, no siempre se lleva a la acción, pero cuando se lleva a la acción sí cambia realmente hasta lo físico, e incluso porque al estar bajo esas emociones, entonces ya la persona puede entrar a sintomatizar todo eso. Entonces ahí es donde también se ve afectada la parte física, no solamente en la vestimenta y lo corporal, que muchas personas incluso tienden a encorvarse o a tener otras posturas, sino también desde... Ahí empezamos todos entonces a... ¿cierto? Sí, como a resurgir. Eso, Como a resurgir. eso. Exacto, entonces cuando somatizamos Eso te iba a podemos, preguntar. podemos de pronto ya tener enfermedades. Eso se ve muy ligado al estrés, porque Esas son las famosas psicosomáticas. exactamente, entonces desencadena un montón de cosas que ya entran a ser la raíz, y realmente a esa raíz empezar a coger ramitas, porque ahorita mencionaban lo del árbol, y si lo podemos ver como un árbol, entonces empieza a coger ramitas por el cuerpo, por los pensamientos, y ahí es cuando se va perdiendo el foco de la vida. Bueno, según entonces, pues como lo que me has dicho y lo que he como captado, no sé, tú me corriges si estoy bien o no, lo podemos ver como cuando llega un cuerpo extraño a nuestro cuerpo. Ya sea un virus, ya sea un vidrio que nos enterramos, ya sea una espina, pues qué sé yo, algo que viene a nuestro cuerpo. Porque según lo que estoy entendiendo, entonces la raíz o la amargura como tal no pertenece a nuestro cuerpo, sino que son extraños a él, y cuando vienen a nosotros como que algunos tratan de convivir con él y otros tratan de repelerlo. Entonces es como ese sistema inmunológico que nosotros tenemos y trata de combatir ese cuerpo extraño. Nuestro cuerpo de por sí trata como de quitar esa amargura, pero hay otros que como que se aferran Que lo a él, cobijan. como que lo cobijan y lo protegen y no lo dejan salir. No sé si les... pensamiento. No sé si les pasó a veces, no sé si les pasó a veces que de pronto uno se enterraba como una astilla o algo en el tunita. dedo, una tunita pequeña, y uno decía, eso es una bobada, Y uno se la deja ahí. y uno no se lo sacaba, y eso como que comenzaba a cubrirse de una carnosidad, o que se creaban como los callos, o venían a crearse las verrugas o cosas así por esas pequeñas tunitas. Entonces yo creo que la amargura también, cuando viene a nosotros, si nosotros no la sacamos pronto, entonces también crea deformidades en nuestro cuerpo. Exacto, Algo así. es eso que yo te decía, o sea, entra a deformar todo lo que es en nuestra estructura, los pensamientos que priman, las emociones que priman. Eso es algo extraño y a la vez no, como lo mencionabas, porque es algo que la mayoría experimentamos en diferentes momentos de la vida. Hay quienes lo cobijan desde su físico, quienes lo cobijan desde sus emociones, o quienes lo cobijan desde sus pensamientos, o desde todas las áreas que determinan lo que somos como seres humanos, ¿cierto? Pero sí, definitivamente es un ente extraño, esas cosas de la amargura y la raíz que entra a ser parte de nosotros, porque el que intenta quitarlo está sacando algo que no había experimentado. Como lo dije ahorita, hay quienes ya lo han experimentado y tienen herramientas como combatirlo para no dejar que tome posesión de todas las áreas de nuestra vida. Pero cuando es nuevo, sí, las personas normalmente tienden a abrirle un poco las puertas, hay quienes no, porque de todas formas, como está conocido en la sociedad, los llamados espejos.
entonces Sí, ya se claro. resguardan y crean una estructura de pensamientos que eso nos ayuda a determinar cuándo es amargura o a conocerla a través de otra persona cuando está llegando a nosotros también para no dejarla entrar. ¿Cómo afecta su entorno estas personas que tienen este tipo de amargura o...? Bueno, definitivamente sí lo afecta. Sí lo afecta porque si estamos hablando de que la persona, el sujeto, el individuo está dañado o está viviendo un determinado proceso que estamos hablando del perdón, de la amargura, y si desde lo que les comenté ahorita se daña su estilo de vida, se daña su comportamiento y se dañan sus pensamientos, obviamente eso se va a ver reflejado ya externamente. También depende del proceso que dure la amargura, porque la persona puede hacer un proceso relativamente corto en el cual no permee tanto su entorno o la sociedad. Pero los primeros que se podría decir que están como afectados por esto sería pues como la familia, las personas cercanas con las que convive, como su círculo protector o su círculo pues primario con el que está esta persona que está experimentando el proceso de amargura. Y es porque esa persona empieza a verle el pero a todo, cosa que antes no tenía. Empieza a quitarle el significado a lo que era antes importante sin darse cuenta. De pronto mencionaba lo de la palabra agresión, que eso es una de las características no siempre manifestadas en una persona con amargura, pero puede ser, ya según como la estructura de personalidad que cada persona tenga y en su momento pues determinado lo pueda explorar. Pero definitivamente sí se ve afectado, y como les decía ahorita, porque el pero, la constante pues simplicidad para las cosas, porque uno simplifica y minimiza todo cuando está experimentando ese proceso. Yo pienso algo, de pronto me dicen si no es verdad, que aparte de que afecta al entorno, no solamente lo afecta, sino que también se puede llegar, por decirlo así, como a pegar. Por ejemplo, mi familiar tiene una raíz de amargura y a toda hora pasa pues amargado y todo eso. Ahora Yo puedo, sí, gruñón, yo puedo llegar como a dejarme, por decirlo así, contagiar por eso y a contaminarme con permear, eso. como la palabra que utilizaba ahorita la Sí, psicóloga, permearme entonces. con eso y también como arrastrar las amarguras de él y mis amarguras, ¿sí me entiende? Como llegar a Apropiarse dejarme de contagiar las otras. de eso, Sí, sí, se las puede. amarguras de otros. Totalmente, lo que pasa es que tenemos que dejar algo muy claro, o sea, todo empieza por algo. Empieza porque de una u otra manera la Biblia dice, nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón. Lo que el texto está queriendo decir es que tenemos que proteger el corazón. Este tema es muy importante porque nosotros, la raíz de amargura genera un comportamiento, pero es por algo. Es porque nosotros no pasamos por alto la ofensa. Automáticamente, como no pasamos por alto la ofensa, somos muy sensibles ante las cosas que nos hacen. Alguien dijo que es como abrir un cofre. Abrimos el cofre y empezamos a guardar. Somos muy buenos para guardar, pero para guardar cosas malas. Acumuladores compulsivos. Sí, totaleo. Y guardamos cosas, me perdonan ustedes y los televidentes, las personas que nos están viendo y escuchando, guardamos mucha basura. Y una de las cosas de guardar basura es guardar la ofensa, y eso ahí mismo se va a convertir, dentro del corazón, se va a convertir en un tapón. Lógicamente, tu pregunta, sí, va a dañar el entorno, me daño yo y daño el entorno de las personas que están a mi lado. O sea que en cierta manera podemos como concluir en que la persona que se niega a perdonar, a ser perdonado, a ser restaurado, entonces no solamente se daña a sí mismo, sino que está dañando El entorno. En su todo a su entorno. alrededor. Pero en algo que ustedes mencionaban es que en la pregunta que hacía Liz, de que si eso afecta a otras personas, no necesariamente. Que afecte el entorno es muy distinto a que las personas que hacen parte de ese entorno también empiecen a experimentar la amargura. Porque supongamos que vive el papá, la mamá y el hijo. Un ejemplo, ¿cierto? Un hogar nuclear. Entonces el hijo es el que está cargando la amargura, y entonces eso empieza a generar discusiones, dificultades, o empieza a dañar el ambiente en comportamientos, gestos, palabras o actitudes dentro de la convivencia del hogar, ¿cierto? Eso no significa que los padres también experimenten la amargura, porque cada persona tiene una estructura de personalidad diferente, tiene unas herramientas, unas bases o unas emociones que priman en ella muy diferentes. Cada persona tiene su propia esencia
Entonces, hablándolo en esos términos, no necesariamente tiene que cargar la amargura quienes nos rodean, así se daña el entorno, porque la otra persona se puede resguardar de llegar a experimentar esas emociones que están permeando el ambiente. O sea, las vive, las siente porque está ahí, no las puede sacar nada más y decir, no, esto no es conmigo, pero sí se puede resguardar de tener que experimentar o de vivir o sentir la amargura que está sintiendo la persona que está también dentro de la misma casa. Yo quiero como decirles algo bíblicamente, qué pena. La Biblia a mí sí me enseña que bíblicamente la Biblia me dice que la amargura sí afecta a los demás. Esto es lo que la Biblia me dice. El texto que yo les leí ahora es muy claro, de Efesios 4:31, entonces vuelvo a retomarlo. Dice que quítese de vosotros toda amargura, enojo. ¿Qué sería la palabra enojo? Entonces yo tengo amargura, yo ser una persona, como dicen los niños, enojona, ¿cierto? Como expresan los niños inocentemente. Es justo muy enojona. Sí. Entonces una persona que se enoja en todo momento, sí se vuelve, digámoslo paisamente, un poquito fastidiosa para los demás. Sigue diciendo también ira, una persona iracunda. ¿Cierto? Es como yo a Laura que le pidiera el favor del celular, pero si yo le cojo el celular con ira y se lo arrebato, automáticamente ella va a guardar algo en su corazón. Entonces la Biblia me dice una persona que tiene ira, una persona que grita. ¿A quién le gusta que le grite? Que yo llegue a Leo o llegue donde estás tú ahí sentada y llegue y te pida las cosas gritadas, te grite automáticamente. Entonces si hay un comportamiento que viene del corazón, si hay un comportamiento que viene de mi corazón por la amargura y afecta automáticamente los demás, porque yo soy esencia de vida, entonces hay algo muy palpable. Yo soy vida o soy muerte. Cuando yo tengo una raíz de amargura en mi corazón, le estoy dando eso mismo a los demás. Y les daño el entorno a las personas, y les daño el ambiente a las personas, y les quito la paciencia a las personas. Les deseamos que toda la charla que tuvimos y que han escuchado pueda hacer un efecto en sus corazones, un efecto en sus vidas, y que se sigan sintonizando con estos videos, con cada uno de los que se van a ir poniendo al aire. Los invitamos a que se suscriban en la partecita de abajo, que pongan el link ahí, que aprieten la campanita para que les sigan llegando las notificaciones de cada uno de los videos que vamos a ir subiendo en el trayecto. Y gracias por todo su tiempo con nosotros. Muchas gracias, Recuerden, pastor, muchas A ustedes gracias. muy amables por la Plenitud. invitación. Plenitud para el espíritu, mente y Y cuerpo. Chao. Chao.